Santo, don Edgar Tiglas Canchanya. Fuerte las palmas para él. Buenas tardes a cada uno de ustedes que realmente me enaltecen a celebrar mis 50 años. Como dijo mi hija, mi esposa, familiares, 50 años no lo pude así fácilmente, como también Dios permitió que esté presente en este día, porque tú sabes que ha habido las enfermedades que pasaron, la epidemia, uno era también uno participa de ese virus. Pero olvidemos todo eso, seguimos adelante con la bendición de Dios que nos ha dado una oportunidad más y celebrar con toda la familia que estamos aquí presentes. Mencionar uno a uno sería de repente pasando la tarde. Primeramente agradecer a mis padres, a mis cuñados, cuñadas, hermanos, a mi padrino y todos, sinceramente a cada uno de ustedes, tíos, vecinos, al señor Rodrigo que se dio la molestia de venir, gracias a todos compañeros de trabajo, amigos, tías, gracias a cada uno de ustedes, se los agradezco de corazón. Primos, como digamos, es un día especial para mí y lo cual quiero compartir esta alegría con cada uno de ustedes. Gracias, tal vez con esa bendición de Dios que está derramando a cada uno de nosotros, estamos todavía y seguimos adelante, tenemos para agarrar esta vida. Gracias, gracias y lo disfrutamos y vamos a compartir lo que hay en casa, vamos a compartirlo con todos ustedes. Les agradezco, muchísimas gracias infinitamente a cada uno de ustedes que están. Y no me olvido que está en el cielo mis hermanos Elmer y Rubén, desde allá, sus bendiciones y de mi querido suegro que está también a más allá. Gracias, muchísimas gracias a cada uno. Gracias. Fuerte las palmas para nuestro cumpleañero, a ver allá al fondo, fuerte las palmas. Muchas gracias, acaba pues de dirigir sus palabras a todos ustedes, agradeciendo por su grata presencia aquí en el día de su cumpleaños. Damas y caballeros, rápido nomás vamos a tener pues, vamos a cantarle el Happy Birthday to you, claro que sí, ¿sí o no? Entonces vamos a pedir por favor su torta respectiva para nuestro dueño del santo, que en estos instantes va a morder la torta previo el Happy Birthday que le vamos a tener que cantar cada uno de nosotros. A ver, una vez más vamos a pedir a todos los presentes, pongámonos de pie por favor, si no fuera mucha molestia, por favor, para cantarle fuerte ese Happy Birthday to you, acompañado de nuestros grandes amigos de la gran banda espectáculo Glorioso San Sebastián de Agua. Pedimos entonces que nos acompañen para cantarle el feliz cumpleaños, el Happy Birthday. A ver, toditos, a viva voz. A ver, ¿quién gana? ¿La banda o ustedes?
¡La mordidita! No se vale. Sopla, sopla. Una mascarita. Torta en la cara. Que pida sus deseos después que sopla la vela. Si no sopla, mañana no va a poder soplar. Muerde. Una laptop. A ver, damas y caballeros, vamos a pedir una mordidita a nuestro dueño del santo. Lamentablemente de atrás se fue la luz, nos cortaron. ¡La mordidita! A ver esa mordidita, damas y caballeros. Ya ha vuelto la luz. Pero queremos la mordidita. Se olvidamos de él. Primero el deseo, que cierren los ojos y el deseo. A ver, papá. Pide el deseo. No, eso no, eso no, eso no. Algo mejor, algo mejor. Otro deseo, otro deseo. Alta voz, no. Eso tampoco. Tampoco. Son pastillas, no. Ya, diga, muerde, ya. Ya, muerde. Ya está pidiendo su deseo. ¡La banda! ¡Banda! Ahí la luz también de la Ahí está la mordidita. Pero qué mordida. Qué mordida. Muchas gracias, linda familia. Baila, baila, baila. Hola, hola. Ahora sí. Damas y caballeros, en estos instantes se está llevando a cabo la entrega de regalos de parte de los familiares para el dueño del santo. Es el... Claro que sí, es la cerveceada y los regalos, los que tengan sus regalitos para el dueño del santo. Claro que sí. Luego ya se nos viene un gran Yaycupacu. Bailando, mamita, bailando, bailando. A ver, una vueltecita más. Una vueltecita más. Claro que sí. Bailando, mamachita, bailando, bailando. Tú puedes, mamá. Claro que sí. Ahí está toda la linda familia. Claro que sí, en estos momentos, muchas gracias. Ahí está Arturito Balvin también presente con su señora esposa. Muchas gracias, haciendo llegar su cerveceada y los regalos correspondientes. La señora Isabel Bendezuga Changia, bienvenida. Ahí está la señora Marlene Paucarchuco y Teresita también, Teresita Torres. Enrique Díaz y señora esposa, bienvenido, muchas gracias. La señora Lourdes Alfonso y Elmer de la Cruz, gracias. Máximo Tigre, nuestro gran amigo, y la tía también, la señora Olinda Pérez. Rito y Guavi también presente con la señora Irma Gómez. Muchas gracias por esta rica cervecita. Luz Águilas y Francisco Omar también presente con su sobre cerrado y su cajita de cerveza.
Con mucho cariño, Nora, Aylas y familia. Priscila Espíritu también con cariño para Edgar Tiglias. Muy bien, muchas gracias. La señora Saturnina Aylas. Leonidas Carmen Aylas. El señor Norberto Aylas y familia también presente aquí. Hola, mami. Justina Bernaldo, caramba, cómo me puedo olvidar de Justina Bernaldo. El señor Marcos Olivar y familia presente también con su cajita de cerveza. Algunos que están también con su cajita de cerveza y su regalo, sus sobres cerrados, por supuesto. El señor Alejandro Sánchez y la señora Elvira Aylas. Muy bien, bienvenidos, papalito. Gracias, gracias. Marlene Canchanguia y Edgar Marcelo, muchísimas gracias por esa cajita de cerveza para nuestro cumpleañero porque está de sede el día de hoy. El saludo para Yesenia Ríos, muchísimas gracias por su cajita de cerveza, mi gran amigo Edwin Canchanguia, toda la familia Canchanguia presente el día de hoy. Carlitos Quispe y Giovanna Flores, muy bien, muchas gracias, mamita linda. La señora Aide Reynoso también presente con nosotros, muchas gracias por su cajita de cerveza. La señora Esperanza Canchanguia, mamita linda, bienvenida. La señora Rosita Canchanguia, mi tía linda, caramba, Rosita Canchanguia también con su cajita de cerveza. Sigue creciendo la cola, la gran cerveceada para el dueño del santo. Gloria Ríos, bienvenida, mamachita linda. Bailando tiene que ser. Tenemos también dinero en efectivo de Jean-Pierre Tiglias Flores. Claro que sí, muchas gracias. Es el cariño para el dueño del santo, de toda la linda familia. Isabel Cárdenas, Romel Tiglias, Doménica Tiglias, claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Eduardo de la Cruz, Cristóbal también, muchas gracias por valiendo por esa rica cervecita de espumante. Gisela de la Cruz, muchas gracias, bienvenida. Tony Berrocal Pérez con nosotros también y su linda familia, buenas tardes, bienvenidos. Maximiliana Peralta Oroya, presente también con nosotros, con la tía Rosaura Pérez, caramba, desde Guamamarca, querida, caramba. Elber Oroya, bienvenido también haciéndose presente con su cajita de cerveza. Ahí tenemos a Tachela, Edgar Tiglias, felicidades, felicidades. Mides Iguabil y Dina Romero, caramba, con su regalito y su cajita de cerveza. Claro que sí, ahí vienen sus padrinos de matrimonio, sus segundos padres. Ahí está el señor Germán Castro, su gran amigo, también haciéndose presente, muchas gracias. Ronald Vilcapoma y Joisa Igual. Ay. Muy bien. ¿Dónde me quedé? Por acá, caramba, a ver, un saludo para Marily Oré y Elizabeth también presente, muchas gracias, papalito. Enrique Zorrilla presente con nosotros, muchas gracias. Ya se cansó de recibir las cajas de cerveza Robin Tiglias. Muchas gracias por tu presencia, papalito. El señor Raulito
Centeno presente también, bienvenido, y su linda familia presente con su cajita de cerveza. Reinaldo Centeno, bienvenido y muchas gracias. Ahí está Magali Romero y Susan Romero, caramba, toda la familia Romero. Todito el Guavi, caramba, el contador del pueblo y su señora esposa. Bienvenidos, muchas gracias por ese rico patachi que nos acaban de traer. Ahí está también la familia del señor Leonidas Ayla. Muchas gracias, mamachita linda. La familia Arroyo Zárate presente con nosotros. Muchísimas gracias, mi gran amigo. Linda familia que se va haciendo presente con su cajita de cerveza. La señora Luchita Quispe. Muchísimas gracias, señora Luchita Quispe. Sofía y Mayela Tiglias. Muchas gracias a toda la familia Tiglias presente. También no podía faltar la presencia de la familia Quispe Tiglias. Ahí está el señor Edu Quispe y familia también haciéndose presente. Muchas gracias. Gracias Edwin Quispe Tiglias. Muchas gracias. Ahí está presente la familia Tiglias Pimentel. Claro que sí, la familia Tiglias Pimentel. Hay gente también de Huancavelica que ha llegado, ¿verdad? Mis paisanos queridos, huancavelicanos, así como yo, huancavelicanos. Toganillo vale dólar. La familia Pimentel con Dori, claro que sí, con Dori del distrito de Ascensión, ¿verdad? Claro que sí, los buenas. El señor Elmer Díaz también presente con nosotros. Muchas gracias, señora Eva Bautista, también presente. La familia Bautista, nada más, por ahí nos dice. Muchas gracias. Ahí está nuestro gran gamonalazo, don Gamonales desde Guamamparca. La señora Antonieta Pérez y nuestro... La familia Berrocal, por supuesto, con nosotros. Presente los chinchilpos y gamonales aquí en el barrio Miraflores del distrito de Huayucachi. Gracias, señora Santa Alvarado. Muchas gracias a toda la familia Alvarado. Ay, qué bonito momento en el que se está recepcionando el cariño de la familia, el cariño de los invitados, de las amistades que se hace presente en este hermoso recinto. Familindo, también tenemos la presencia de su señora madre a nombre de Juan Carlos Tiglias desde Estados Unidos. Claro que sí, desde Estados Unidos, papá. Recibe rico pataches y cariño, el abrazo de tu linda madre. Muchas gracias. Sigue llegando la cervecita, perdón. Buenas tardes, Pedrito Ríos, haciéndose presente también. Más vale tarde que nunca, ¿sí o no? Muy bien. Vamos bailando. Vamos a dar 30 vueltas al local.
Y estamos llegando a la mesa de honor, a la mesa central. Bailando papá. Vamos Elmer. Vamos Lourdes. Próximo matrimonio. Ay, ay, ay. No hay fuerza, no hay fuerza. Muy bien, sigue empujarse, mamita, sigue empujarse. Vamos bailando, vamos bailando. Edgar Tiglias, papito lindo, te viene un gran yaycupacu de parte de los novios Elmer y Lourdes. Qué bonito momento pues para hacer la entrega de este yaycupacu, aprovechando los 50 años de nuestro gran amigo Edgar Tiglias. Vamos a dar una vueltecita más. Una vueltecita más, a ver, a ver. Ay, 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 ya viene dando vuelta local los novios Elmer y Lourdes, haciendo pues este gran yaycupacu acompañado de su linda familia, toda la familia de la Cruz Alfonso, la familia de la Cruz Quilca, la familia Alfonso el Hábil. Gracias, gracias, muy bien. No se recoge tierra, mamita, es caramelo que tienes que recoger. Muy bien, ahí se vienen pues las gallinitas, los animalitos, los cuisitos, la trucha, ayayawa, mishki mishki, las gaseositas para el caldero. Y no podía faltar pues el carnerito vivo vivo para poder criar. Hay que hacer aumentar pues para la fiesta de Itaitaxianti. ¿Sí o no? Bailando, bailando. Hasta el escenario, a ver. Hay que abrirnos un poquito más. Ahí viene pues el rico lechón. ¡Qué rico tu chancho, mamita! Andallao, ¿ah? Ay, 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 viene guapeando la novia. Felicidades pues a los novios que el día de hoy están ingresando con este gran yaycupacu, y para Edgar Tiglias y señora esposa, señora Gladys Ailas. Una vueltecita más, a ver, una vueltecita más, mamita linda. Claro que sí, tiene que ser así. Quiero verte bailar, quiero verte gozar. A ver si aguantas o no. ¿Sí o no? Qué linda gallina, caramba, doble pechuga. Así como a mí me gusta. También me gustan las chusquitas. Ay, 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 ahí está el cuisito directamente del BCP. Ahí está la familia haciéndose presente, la familia Molina. La familia Molina, Guamancolí. Gracias a ellos, señores. Lula Ríos también en el escenario. Claro que sí, un abrazo a la fuerza de hoy. ¡Qué rico Itaitaxianti! Bailando, bailando, ya ves, hasta el tiempo se alegra. Y empezó a salir el sol, ¿sí o no? Cuanto más vueltas, vas a ver, más todavía va a solear. Claro que sí, pues el gringo ha visto tanta cerveza. La tarde se ha puesto chelera el día de hoy. A ver, atento, atento, Edgar Tiglias. Atento, papá lindo, porque viene el gran yaycupacu. Consistente pues en este carnerito vivo, para que hagan aumentar hoy. Hay varios carneritos vivos. Ahí está el rico lechoncito, muchas gracias, felicidades. Se quedan con nosotros los novios, por favor. Elmer, gracias, gracias a la entrega, mamita linda. Ese abrazo caluroso para tu padrino próximo a ser ya pues, próximo a ser tu padrino. Elmercito, te quedas con nosotros, por favor, papá.
primera tanda, nos dicen, claro que sí. Es la primera tanda concerniente en animalitos, carnes. Lourdes, Luismira, el Guabil Tiglias presente también aquí con su carnerito, el tío. Luis Alfonso también, bienvenidos, bienvenidos. Se viene haciendo entrega de este gran Yaycucapuy. Bailando, mamita, a ver, bailando, 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 así como yo bailo. Ay, ay, ay. Más rato con la cerveza van a bailar como trompo, ¿cómo vas a ver? ¿Sí o no? Ahí está la familia Molina, Guamanculina viene. Ya viene Tulita Ríos. Chellaguas, buena, buena, Edgar Quillas. Gracias, gracias a la linda familia. Ahí está toda la familia Alfonso y Guabil. ¿Dónde está la familia Alfonso y Guabil? Claro que sí, bailando, bailando. Hay que sacar cara, ¿sí o no, papá lindo? Claro que sí, está nuestro gran amigo, toda la familia Romero también aquí presente, claro que sí. Ahí está, qué rico queso, mamita linda. La rica verdurita. Uy, 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 cuánta carne el día de hoy. ¿Sí o no? ¡Cuánta carne, Dios mío! ¡Vamos, vamos, Edgar Tiglias! ¿Ya te cansaste, creo? ¡Ay, ay, ay! Para estos queridos cumpleaños, pues. Bailando, mamita linda. ¡Ay, ay, ay! Ahí está también haciéndose presente la rica gaseosita. Ya vienen más sorpresas de parte de los novios, de los futuros esposos. Gracias, gracias, familia Alfonso, la familia de la Cruz Quilca, la familia Alfonso y Guabil. Vamos corriendo, papá, si hay más sorpresas, paso ligero. Nos anuncian que hay una segunda tanda. ¿Cuántas tandas todavía habrá, por Dios? Ahí está el chinchiltazo de oro, el futuro gladiador, sacando cara por el bando Chinchilco, por supuesto. Por el rojo matador. Muchas gracias toda la linda familia. ¿Se nos viene una segunda tanda? ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, 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 ay! Y nos vamos ahora con entrega de frutas. Yaycucapuy, de parte La de rica uvas desde Ica. que ya está la familia acompañando. ¡Qué rica papaya, mamita! Despacio, se queda la vuelta. ¡Vamos, Elmer! ¡Vamos, Lourdes! Esto recién es el comienzo. Ay, ay. El que quiere casarse, tiene que parecer. El lugar que viene a hacer una danza de este gran Yaycucapuy.
muy bien, claro que sí. Ahí está pues haciéndose presente Elmer y Lourdes con este gran Yaycupacu, y tenemos también la presencia pues del prioste del bicentenario Luis Vilcatoma. Buenas tardes, bienvenido también a este hermoso evento, a este maravilloso evento cumpleañero del día de hoy. Bailando, bailando. A ver, otra vueltecita, mientras va creciendo la cola, llevando la fruta, llevando los panecillos, las tantaguaguas, las gaseosas. ¡Qué rica tu papaya! ¡Qué ricos melones! Por ahí también he visto, ¿sí o no? ¡Qué rica fruta, por Dios! Harto jugo el día de mañana. Don Edgar Tigrias, mañana vengo a tomar desayuno porque esto no se acaba aquí. ¡Qué rico queso! Con su papita sancochada. ¡Ay, ay, ay! Bailando, bailando, papito, tú puedes. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gran Yaycupacu! Y el día de hoy, de parte de los novios Elmer de la Cruz y Lourdes Alfonso. Cuidadito nomás, cuidadito nomás. Ay, 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 baila, 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 mamachita. Muy uspa. ¿Qué tal a nuestros amigos también pues de aquí de Colpa Alta? Presente también el barrio Colpa. Se ha venido también Huamamarca. Ay, 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 ay. Nuestros grandes amigos de Colpa. Y yo no tengo la culpa de que seas de Colpa, por mi gran culpa, ¿sí o no? Mi amigo de Colpa. Muy bien, vamos adelante, vamos adelante. Agradecer también a toda la familia, a todos mis seres queridos. Muy agradecido realmente. Así, así. Baila, baila. Qué lindo Yaycupacu. Huguito y Guavi, mi esposa, también presente, con toda su linda familia. Ahí está el contador del pueblo. Ahí está la gente linda de Zapayanga, claro que sí, presente la gente linda. Ay, 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 desde Cocharca, Zapayanga. Cuánta linda gente se hace presente pues de distintos puntos de nuestro Valle del Mantaro. Ahora sí nos vamos a la mesa central, encabezado por los novios. Primeramente los novios, vamos, vamos. Ahora sí, a recepcionar Edgar Tigrias, señora Gladys. A ver, los ayudantes, a guardar la rica fruta. Ahí está toda la familia de la Cruz Gilga, la familia Alfonso y Guavil, los amigos que nos acompañan pues de distintos lugares. Ahí está la familia Churampi de Guaribamba. Gracias, mamachita. Gracias, gracias, papá. Ahí está, que nos está entregando. Gracias. Claro, claro, vamos, vamos, mamecha, vamos, machita, bailando, bailando.
baila, a ver quién gana. ¿Los varones o las mujeres? Las mujeres, a ver mamita, baila entonces. Ay, 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 cuántos panes. Cuánta fruta. ¡Qué lindo! Y ahora lo hacemos con el rico Huaylas, nuestro Huaylas. Patrimonio del Valle del Mantaro. ¿Sí o no, Pedro Ríos? Salud, salud. Señor Luis Vilicatoma. Mi tocayo. Bailando, mamita, bailando se hace la entrega. A ver. Si no, no vale, ¿ah? Bailando, así, así. Una vueltecita, bailando, zapateando, como en el escenario. ¿Ya te cansaste, papá? Ya se cansó, ya falta chile, ya me está diciendo. Muy bien, a ver qué familia tenemos. Para toda la familia de San Pablo de Zapayanga, la familia de Cocharca, Zapayanga, todos Zapayanga se ha venido. Ay, 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 así se baila, ¿ya ves? Para tu libro. Ay, 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 así se guapea también. Claro que sí. Claro. Muy bien, muchas gracias. Ese pancito no es de aquí de Huancayo. De Ayacucho, caramba, la tierra linda de las 33 iglesias Ayacucho. Mis Huaypazúas también habían estado por aquí. Mis Tunasgaita, Atacuhuixa, ¿cómo le dice? Ay, ay, ay. Sebadañahuicha, Chaplacha. Muy bien, gracias. Son los 50 años del señor Edgar Díaz. 50 años que lo celebra como de sería parte Ayun y Ayupacu. ¡Ay, ay, ay! Ahí están nuestros grandes amigos de Residencial Paladera. Bailando. Gracias, linda familia. Vamos, Edgar Díaz, vamos, papá. Sigue creciendo la cola. Ni pienses descansar. Ay, ay, ay. Bailando, pues, Magali, Romero. Vamos, Susan, tú también baila. Mana, Matinquichu. ¿Sí o no, Huguito? ¿Cómo Huguito baila? Eso que es un tanto mayorcito ya. Baila, papita. Baila, papito. ¡Qué alegría! ¡Qué rico plátano! ¿Sí o no? ¿Tú qué dices, mamita? ¿Rico, sí o no? Ay, ay, ay. Salud, señora Santa Alvarado. Siempre te lleno, mamá. Porque el día de hoy tenemos que bailar hasta las últimas consecuencias. ¡Qué rico mango! Ay, ay, ay. Gracias, Saulito Unsiguay, caramba. Ay,
Claro que sí, pues ya estaba secando la garganta. Salud, salud con quienes están con su cervecita, ya pues están compartiendo en cada una de las mesas. Gracias, papá. Gracias, papá. ¡Ay, qué rico bailas! A ver, guapeando, guapeando, a ver. Lourdes. Una guapeadita, pues. La novia tiene que guapear, ¿sí o no? Si no, no hay gusto, ¿ah? El novio, ¿dónde está el novio? Ay, Dios mío. Jesús, yay, Jesús. Taita, yay, taita, y mama, yay, mama, y no hay cuando termine. Ay, ay, ay. Claro que acaso no te he visto en TikTok. Bailando, mamita, bailando, bailando. Haz bailar tu plátano. Ay, ay, ay. Ahí está toda la linda familia. Nuestros paparazzis también grabando. Nuestros amigos camarógrafos grabando para el recuerdo esta gran entrega del Yaypupacui. Misquilla, 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 tosuico. Ay, 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 Huguito de Babil. Necesitamos un contador aquí para ver cuántas cajas, más o menos unas 700 cajas de frutas, ¿no? Uy, 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 por ahí estamos calculando nada más. Muchas gracias, mis grandes amigos de la Orquesta Embajadores Haces de América. No me digan, se viene una tercera tanda, Dios mío. Embajadores Haces de América de Saúl Uruguay. Saluda acá a mis auspiciadores. Dice quiénes son porque no parece claro. No. Ay, ay, ay. Panorama de Salud Uruguay. Embajadores Haces de América. Estoy pensando en Huancayo, no yo. Huancayo no me creo. Cerveceada, como debe de ser. Ay, ay, ay. Y esta bonita tarde vamos a tener una gran sorpresa de parte de la familia Molina Guamanturí. Tula Ríos estará en el escenario. Bailando, bailando Elmer, Lourdes. Ahí se viene pues con la rica y espumante. Una vueltecita más y hacemos la entrega para ganar el tiempo correspondiente. Ahí está la familia Alfonso Eguavil, la señora Luzmila Eguavil Tigrias. Claro que sí, pues allá se está haciendo ya la entrega de la cerveceada. Ay, ay, ay. Ahí se va la cerveceada. Los pollos, Elmer y Lourdes.
quieren bailar, pues sí o no. Mientras hay música hay que aprovechar. Gracias por esa cervecita. Elber y Lourdes para sus futuros padrinos. Muchas gracias. Gracias por estas cervecitas. El agradecimiento de Edgar Tiglias. Gracias, señora Luzmila Eguavil Tiglias. La familia Alfonso Eguavil. Ahí está, pues, de la familia Alfonso Eguavil. Ay, 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 qué rica cervecita, ¿sí o no? Salud, salud. ¡Ay, ay, ay! ¡Baila, baila, Elber! Ahí se va la cervecita para Elber y Lourdes, los futuros esposos. ¡Qué rico, qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rica cervecita! Así, así. Ahí está toda la familia Alfonso Eguavil. Ahí está la familia, la mamita Luzmila Eguavil Tiglias. Don Lucio, muchas gracias. Hipnacacho, nos dice, ¿no? Hipnacacho. Qué lindo, qué lindo. Así, así, te cansaste. La familia Alfonso Eguavil, la gente linda de Zapallanca. Vamos a bailar un guito Eguavil. Ahí está la gente de Cocharcas, Zapallanca también con nosotros. Bailando, bailando, entregando las cervecitas a los novios. ¿Y por qué no bailas, mamita? Tienes que bailar. Claro que sí. Salud, salud con la rica cervecita. Felicidades, Edgar Tiglias.
día de tu cumpleaños. Y así se está llevando a cabo, esta gran cerveceada para los novios Elmer y Lourdes, de parte de toda su linda familia. Salud, salud, Edgar. Salud, papá lindo. Paulino Nsiguay, embajadores de América. ¿La deuda se paga, sí o no, don Paulino? Ahora pues estoy en deuda. Muchas gracias, linda familia, haciéndose presente con esta cerveceada para los futuros esposos Elmer y Lourdes. Así. Claro que sí, con nuestros grandes amigos de TCP Perú. Vamos, Elim Cristóbal Bernabé, gerente general de TCP Filmaciones. El día de hoy nos acompañan para llevarnos el recuerdo imperecedero muchísimas gracias mis grandes amigos de la gran orquesta. Gracias don Saulito Nsiguay y la gran orquesta de embajadores Haces de América. Muchas gracias, claro que sí, hasta que llegó la lluvia de cervezas, por supuesto. Claro que sí, vamos a tener otra gran sorpresa en esta bonita tarde. Y ya está casi con nosotros en breves instantes Dula Ríos, tu flor de canela, Gran Amba desde... Bueno, también agradecer a Gladys Algas por aceptarme. Usted es mi padrino, ¿no? En realidad estoy eternamente agradecido con mis padrinos y con toda mi familia. No pensaba que me van a acompañar tantas amistades y toda la familia, pero estoy bien agradecido. Desde luego solamente el esfuerzo de llegar hasta ahí. Gracias a toda la familia. Gracias mamá, gracias papá. Estoy muy agradecido. Gracias. Fuerte las palmas para Elmer de la Cruz. También queremos escuchar a la novia, pues qué tal, qué es lo que dice ella también. Adelante, Lourdes Alfonso. Muy buenas tardes con todos los presentes. Quise agradecer a Dios
primer lugar, ¿no? Agradecer a toda la familia que me está acompañando, de Zapayanga, de Pasto, Colombo, Churami, toda la gente de Zapayanga, Itachi, Forno, eternamente agradecido con cada uno de ustedes. Agradecer a mi padrino Edgar Tiglias, a mi madrina Gladys Aida, por haberme acogido como una hija, ¿no? Y yo sé que ellos me estiman bastante, igual yo les estimo bastante, por eso he acogido a ellos para que sean mis padrinos de matrimonio. Y nada más, quiero eternamente agradecer a cada uno de los familiares, vecinos, primos, compadres, comadres. Gracias a todos, tías, tíos, estoy eternamente agradecido. Gracias. Muchas gracias, fuerte las palmas para la novia también. Ellos acaban de hacer pues el pedido para padrino de matrimonio a don Edgar Tiglias. Ahora, a ver, vamos a escuchar qué es lo que nos tiene que decir el padrino. También nos tienen que anunciar la fecha de matrimonio. Adelante, señor Edgar Tiglias Canchania, vamos a escucharlo a ustedes. ¿Qué va a dar? Anillo de oro, tal vez. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad que me siento enormemente agradecido por haber traído todo este cambio por mi cumpleaños, por el matrimonio que va a ser mañana, ¿no? Fue una chiquita, ya. Un año. De largo nos vamos. Vayamos. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes, ¿no? Sin ustedes la fiesta feliz, la alegría no sería. Ahorita, con todo el tiempo, no vamos a poner la vida, no se preocupa, no se siempre va a hablar, no hay ayuda. Ya. Aquí también eligieron mis futuros ahijados. Nosotros sinceramente nos sentimos ya llenos de la familia y ellos también me eligieron. Son futuros parte de la familia y parte como un hijo más a cada uno de nosotros. La verdad que nos sentimos bastante agradecidos por esa acogida de toda su familia de ellos, de mi hija y mi hijado. Gracias sinceramente a cada uno, compadres. De hoy en adelante estamos siempre y lo vamos a hacer. Les agradezco sinceramente y ahora la coordinación a cargo de ya, seguimos. Y entonces la coordinación que vamos a poner a mis hijados, hemos ya elegido la fecha. La fecha que vamos a hacer es el matrimonio de mis futuros hijados. Lo vamos a anunciar en este momento que es ya hemos coordinado, es para el 20 de julio 2024. Esa es la fecha que vamos sinceramente ya estar nuevamente reencontrándonos con todos. Supongo que va a ser igual o un poco mejor de lo que vamos a estar, cada uno de toda la familia. Se le agradece de antemano. Entonces nosotros aquí con mis hijados, ahorita voy a poner de acuerdo yo con mi esposa para la sorpresa que vamos a dar para nuestros futuros hijados, futuros hijos. Le doy a mi esposa para que pusiera algunas cosas de agradecimiento a cada uno de ustedes. Muy bien, muchas gracias por sus palabras, señor Edgar Tiglias. Fuerte las palmas para él. Fuertes las palmas, a ver, ¿están despiertos o no? Claro que sí, están de frío, nos dice por ahí. También vamos a escuchar a la madrina, a ver qué palabritas nos tiene para nosotros. Quizás por ahí una gran sorpresa, porque mamá manda, ¿sí o no? Adelante, fuerte la palma para ella. Bueno, primeramente muchas gracias por todo, por estar aquí reunidos en el cumpleaños y en mis futuros ahijados, que son Elmer y Lourdes. Bueno, estoy muy agradecido por depositar su confianza ante nosotros, pues les prometemos ser ejemplo para ellos. De antemano, gracias Elmer, en verdad nos sentimos muy contentos
por la acogida que usted nos da. Usted y su familia, la verdad me sorprende. Y de la misma manera va a ser recompensado. Muchas gracias por todo. Y le cedo a mi esposo el micrófono para poder ofrecer todo lo que él va a dar. Claro que sí, claro que sí. Por ahí pues la señora Gladys ha pedido una vez más que el señor Edgar Diglias, como jefe de hogar, dé en estos momentos a conocer cuáles serán las sorpresas que él va a hacer entrega para los quienes se van a casar pues el año 2024. Nos dice que será el 20 de julio del 2024. A ver qué sorpresas dará usted como padrino en ese entonces. Adelante. A ver, ahijados. Pasaron hoy día su cuarto acá. Ay, eso sí, la señora. Ya hagan su palomay. Ay, palomay. A ver, lindo familiares, como es de costumbre, ¿no? El Yaicataco, las entradas, todo, se le agradece como una vez más cada uno de sus familiares de parte de mis respectivos ahijados. Bueno, coordinando con la esposa y con mis hijos, que también son parte de esto, cierro. Entonces, estamos aquí nosotros presentes para poder decirlo ante el público, ¿no? Que es, como de costumbre, que vamos a ofrecerlo a los hijos. Sorpresas, ¿no? Hermano. Entonces, primeramente, que nosotros estamos, la orquesta, ya seguramente van a escuchar mis hijos qué orquesta se lo va para ese día ponérselo para el día del matrimonio. Seguidamente estamos ofreciéndonos con los años de compromiso, que también con ellos mismos tenemos que ir con sus medidas de sal, con todas las cosas así, un collero. Al mínimo. Ya. Y la otra parte, también como nos corresponde es hacer la misa que vamos a hacer bien, en coordinación también con los hijados. Con los hijados tenemos que hacer la misa, ahora también se sienten un poco mejor ellos, ya sea para poder hacer el cumplimiento a nosotros. Tercero, o cuarto, ya creo que estamos en quinto, ya creo, ¿no? Ya, y entonces los regalos, ¿no? Como de costumbre, los regalos que vamos a ofrecer yo, mi esposa y mi familia aquí. Que vamos a estar. Eso sí, lo tuvimos siempre, se ve un gusto. La misma. Y por lo tanto, también habrá sorpresa, porque tú sabes, tenemos que hacerlo lo mejor, así como ustedes también con todo cariño nos han elegido y han venido con toda la familia. También de la misma manera nosotros lo hacemos con todo ese cariño, con toda esa voluntad de nosotros, de parte de la familia Titia Celdas, con todos mis cuñados, con todos mis padres, hermanos, para eso estamos, y entonces estaremos haciendo nuestro cumplimiento también hijados. A ver, cualquier cosa, mi esposa también va a recantar unas cosas. Gracias. ¿Qué va a dar? A ver, ¿Qué va a dar la madrina? En verdad sí, yo a mis ahijados les aprecio, son unas personas muy maravillosas para mí. Yo le voy a dar su destino. ¡Bravo! ¿Qué ha dicho? Claro que sí, gracias. Acaban pues de anunciar los futuros padrinos que harán entrega de la orquesta. La sorpresa pues será la orquesta Embajadores Haces de América, ¿verdad? Claro que sí, ya de antemano, inscríbanse nomás. Entonces también harán entrega de los aros de matrimonio, asimismo la misa matrimonial, los regalos de la palma correspondiente, pues claro, y el vestido de novia, también pues que acaba de anunciarlo la futura madrina. Muchísimas gracias por esas grandes sorpresas pues, que nos acaban de anunciar ya en estos instantes. Viene el abrazo, el agradecimiento entre ahijados y padrinos.
futuros ahijados y futuros padrinos, ya que en estos instantes están presentes aquí con nosotros en la mesa central. Venga ese abrazo y las felicitaciones pues por este gran Yaycupacu que se acaba de realizar. Claro que sí, señor Edgar Tiglias. Nos hemos olvidado de algo, papá lindo. El saco. Claro, un cuarto para la luna de miel nos están pidiendo por ahí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por cuántos días? Una semana completa, ¿verdad? ¿Aguantarás, papá? Sí. Un cuarto matrimonial con colchón guiñador. Ay, muchísimas gracias entonces. Señor Edgar Artigas, señora Gladys. Padrinos, futuros padrinos pues de nuestro gran amigo Elmer de la Cruz Quilca, Lourdes Alfonso y Guávila. A ver, que entre la orquesta esa fanfarria por este gran acontecimiento en el que se acaba de realizar pues este gran Yaycupacu. Acaban de dar sus palabras, sus ofrecimientos también los padrinos hacia sus futuros ahijados. Bueno, muchas gracias a la atención de todos ustedes. De esta manera, damas y caballeros, inicia esta gran fiesta, pues, a nombre del cumpleañero don Edgar Tiglias Canchavia, quien está cumpliendo 50 añitos el día de hoy. A ver ese abrazo efusivo hacia la futura madrina, hacia el futuro padrino. Fuerte ese abrazo. De antemano agradeciendo ya ese gran evento que se viene pues el 20 de julio del 2024, iniciando la fiesta de Taitachanti del 2024. Muy bien, estaremos presentes pues ahí, todos, así al unísono como estamos ahorita en estos momentos. Estaremos pues al doble, al triple quizás. Muchas gracias. Ahora sí, damas y caballeros, a nombre de don Edgar Tiglias Canchavia, dueño del santo del día de hoy, 19 de marzo del 2023, les agradecemos a todos ustedes por su grata presencia y los invitamos pues a nombre del dueño del santo a iniciar esta gran fiesta hasta las últimas consecuencias, dándole pase a nuestros grandes amigos de la banda Espectáculo Glorioso San Sebastián de Agua. Damas y caballeros, esperando que lo pasen bonito pues, no importa la lluvia, no importa lo que se venga, pero hay que compartir entre todos nosotros este gran momento, este maravilloso momento por el cumpleaños de Edgar Tiglias. Ahora sí, damas y caballeros, mis amigos de la banda San Sebastián de Agua, por favor, iniciamos con ustedes esta gran fiesta de cumpleaños. Pásenlo bonito, a disfrutar de la música, a disfrutar de la rica cervecita. Claro que sí, sigue llegando el cariño de la familia, si se presente todavía. Adelante, pasen pues a entregar su rica cervecita. Y en esta bonita tarde también estamos presentes con Producciones Espinosa, nuestros grandes amigos que también están guardando pues el recuerdo imperecedero. Salud, don Pedro Ríos y toda la linda familia que está ahí. Está la familia Romero también presente pues disfrutando de la rica cervecita. Un poquito nomás, papá, y no voy a empezar a cantar otra vez. Pero digan, la cerveza, aunque tarde, gusta, ¿verdad? Felicitaciones, muchas gracias, linda familia que está haciéndose presente pues con la rica cervecita. Sigue llegando la familia. Igualmente el saludito para el Cristóbal Bernabé, TCT Producciones. Vamos, señores de la banda Espectáculo Glorioso San Sebastián Agua. Y disfruten de esta linda fiesta, mis queridos amigos. Y nos anuncian que viene Tula Ríos en cualquier instante. Tula Ríos desde Viques, su flor de canela. Si haces la entrada, ¿cómo será la salida? Bienvenido Braulio Martínez, mi esposa, también Elida.
Romero, presente también con su cajita de cerveza. Que tenga gran familia. A mí lo que me importa es el sentimiento. Y bienvenida también señora María Zambrano y familia. Claro que sí, aquí tenemos aquí. A ver. Un himno chinchilco, por favor, señores de la banda. Para la entrega de esta torre de cervezas. De Brian Tiglias y Mayumi Romero y su pequeño Alexander. Ahí está con el himno chinchilco. Se hace entrega esta torre de cerveza de parte de Brian Tiglias, Mayumi Romero y el pequeño Alexander. Gracias Brian Tiglias, Mayumi Romero, por esas cajas de cerveza, por esa torre, el cariño para Edgar Tiglias. Ahí está la banda. Glorioso San Sebastián Agua. Chinchilco. Y ahora sí, a bailar se ha dicho. Arriba todos. Vamos a bailar. Arranca el cumpleañero. Ponerle sabor. En esta oportunidad nos encontramos con el novio. ¿Qué le dirías a tu familia que te acompañó a traer tantos regalos para el padrino? Quiero agradecer a mi sobrina, a mi padrino, a mi madrina y a toda la familia. Estoy eternamente bien agradecido a toda mi familia. He hecho el esfuerzo de venir de tan lejos. Pero bueno, mil gracias a toda mi familia, mis cuñados, mis primos, mis tíos, todos. No tengo más palabras, estoy bien agradecido. ¿Cómo te sientes después del compromiso de los padrinos? Salud, señor Luis. Emocionado, la verdad, mira, de la noche a la mañana se viene el hizo de la realidad, pero bien emocionado. Emocionado con todo lo que me prometió mi padrino. Ahora nos alistamos para el 2024, 20 de junio, ¿verdad? Sí, Hace una invitación a tu familia. A ver, muchas personas no han podido estar. Hace ya la invitación para tu boda. Bueno, la familia quiere invitados para el 20 de julio del 2024. Así, el matrimonio. Ya estará en nuestro pueblo, en la zona. Agradezco y que hoy día han venido la familia y para la próxima, si no han podido, será esa fecha del matrimonio. Y ahora sí, a bailar. A bailar con toda la familia. ¿Cuántos pares de zapatos tiene para romper? Ya hay repuestos en el carro, ya vamos a cambiar. Según cómo vamos a bailar. Ahí está. A bailar entonces con toda la familia. ¡Felicidades! Para Miguel de la Cruz, Rosales, mi esposa, para Miguel de la Cruz Castro, Mateo de la Cruz, Diana de la Cruz, para Félix, para mi esposa, Aide de la Cruz, hijos, Ángela y Brian de la Cruz, todos ellos en
que se dieron cita para estar hoy día en Huayucachi. Saludos a las personas que fueron de Santa Rosa, del centro poblado de Carlos, de la ciudad de Villa, Huancaba,